Ahí está. Bueno, como decía, estábamos repasando, ¿no? Los protones tienen carga positiva y están en el núcleo. Y a su lado están los neutrones, sin carga. Ahí está, sin carga. Y girando en órbitas casi circulares, digo, no son perfectamente circular, están los electrones. Aquí, de hecho, los electrones son, así, son más chiquitos que el protón. De hecho, el protón es miles de veces más grande que el electrón. El electrón es chiquito. Y tienen la misma carga, pónganle, que el electrón y el protón tienen la misma carga. El electrón, el electrón y el protón tienen la misma carga. Ahí está. El electrón y el protón tienen la misma carga. Bueno, y como dije, este es un modelo, porque nadie ha visto, bueno, este modelo fue introducido por Niels Bohr, porque nadie ha visto un átomo, nadie lo ha visto. Pero pues se modela, se cree que el átomo en la realidad es de esta manera, pero en sí nadie ha visto un átomo, ¿sí? De hecho, me acordé de un comentario que oí hace unas semanas de un programa de televisión que por ahí decía alguien que solamente creía en cosas que podía ver a través de un microscopio. Es decir, como diciendo, ¿no? Que no creía en Dios porque él solamente creía en cosas que podía ver a través de un microscopio. Pero bueno, el átomo nadie lo ha visto y sin embargo se cree en su existencia. Entonces, igual estoy seguro que esa persona cree en el átomo, en la existencia del átomo. Pero nadie lo ha visto, no se ve en un microscopio. No existen microscopios que puedan ver átomos debido a no solamente a su tamaño pequeño, sino a su naturaleza. Debido también a su naturaleza no se puede ver. Entonces sí, entonces los criterios que a veces uno se pone, uno tiene como persona, a veces no son los más correctos. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Digo, y no tiene nada que ver con la ciencia o la inteligencia. Por ejemplo, Gauss, que en su tumba le pusieron el príncipe de las matemáticas, él decía que él logró resolver un problema, bueno, un problema que estaba siendo muy difícil, y le envió el resultado a uno de sus colegas. Él decía en su carta, encontré la solución al problema, pero no por mis esfuerzos propios, sino por la gracia divina de Dios que me iluminó. Entonces sí, creía en Dios y no, él era súper inteligente, era el príncipe de las matemáticas y no tenía nada, y sí tenía fe. No tiene nada que ver la ciencia con la fe. Digo, me refiero en de que se contradigan, no se contradicen. Bueno, entonces, ¿dudas si terminaron de copiar todo? Bueno, entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir, ahora la tabla periódica. Pongan como título tabla periódica. Tabla periódica de los elementos. Bueno, entonces ahí se encuentran todos los elementos de la naturaleza. Se clasifican en grupos y familias. Bueno, así se les llama. A ver, copienle. Ya, profesor. Bueno, gracias. Bueno, entonces aquí está. Voy a poner la imagen de la tabla periódica.
Ahí está, esta es la tabla periódica de los elementos. También viene en la guía del instituto. La del instituto sirve. Está bien esa tabla periódica. Nada más que, a ver, espérame, nada más aquí de abajo. Espérame, aquí está, aquí está. Nada más voy a hacer un giro acá. Aquí está, rotar a la izquierda. Ahí está. Esta tabla sirve. Viene, ay, me la movió. Aquí está. Viene en la página, vamos a ver, 59, la página 59. Sí sirve esta tabla periódica, está bien, ya para lo que se va a hacer. Entonces aquí vienen clasificados todos los elementos. Solamente que puse esta porque tiene unos elementos de reciente descubrimiento. Estos de acá, estos de gris, que apenas se están descubriendo todas sus propiedades. Ya se sabe más o menos lo que hacen, pero todavía no todo. Entonces, digo, este es más actual. Pero no importa, no se les va a preguntar sobre estos, no, porque estos son de apenas, de reciente descubrimiento. Por eso les digo, esta tabla sirve, esta está bien. Porque sí, no importa que no tenga estos últimos, no se les va a preguntar. Lo que se va a necesitar, pues son de estos que ya se conoce, de estos de acá. Bueno, entonces vamos a ver, nada más voy a ocupar tantitín esta. Vamos a ver las características de esta tabla periódica. O bueno, voy a usar la de la guía. Aquí está. Cada cuadro posee características del elemento, características del elemento. Acá está su símbolo químico. Este es su nombre en latín. Este es el nombre del elemento en latín. Hay boro, no me acuerdo qué es, pero bueno, aquí sí tantito veo. Por ejemplo, Fe, que es hierro. Fe es ferrum en latín, ferrum, y ya se abrevia como Fe. Y aquí abajito está su nombre en español. Ahí está, y así con todos los elementos. Por ejemplo, acá el cobre, el Cu es cubrum. Ahí está, su nombre en latín del cobre es cubrum. Y ya se le pone Cu. La plata es Ag, porque en latín plata es argium. Ahí está argium. Y nada más se abrevia Ag. El oro es Au, porque es aurum. Ahí está. Entonces, este símbolo químico es un nombre abreviado en latín. Y este abajito, pues está su nombre en español castellano, ¿no? El hierro, ahí está. Bueno, después, aquí está su número atómico, ya sea en la esquina superior derecha o como acá, en la esquina superior izquierda. Este numerito entero, sin decimales, es el número atómico. El número atómico. ¿Y de qué sirve este número atómico? Pues nos indica la cantidad de protones y neutrones que tiene nuestro elemento. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1. Entonces significa que, bueno, este sería el modelo del hidrógeno. Tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. Esta sería la configuración del hidrógeno, del H. Bueno, le escribo todo, pues. Hidrógeno. Le ponen ahí acento en la O, porfa. Ahí está. Después, ahorita copian. El que le sigue, hasta acá, el helio tiene número atómico 2. Entonces significa que va a tener 2 protones en el núcleo y 2 electrones orbitándolo. Ahí está, esta es la configuración del helio, del He. Bueno, helio. Ahí está, a ver, copienle. Entonces, ese es el número atómico. Nos sirve para saber cuántos protones y protones y electrones están en el átomo de este elemento.
Bueno, y finalmente nada más ponemos otro. No, no voy a poner todos. El litio, ahí está, tiene número atómico 3, que significa que tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitándolo. Así, de esta forma. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, bueno, pero acá como ya son 3 electrones, ya surge otra órbita. Bueno, no se les va a preguntar la configuración del elemento, es decir, por ejemplo, esta es la configuración del litio. Tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitándolo. Pero no se va a preguntar. No, nada más esto lo pongo de ejemplo para que se entienda qué es el número atómico. Digo, no se les va a preguntar cuántos electrones hay en cada órbita, no. Nada más esto lo pongo de ejemplo para que vean cómo funciona esto del número atómico. Este de acá. A ver, copien. Ya, profesor. Bueno, gracias. Nadie falta. Bueno, entonces voy a dar la definición de elementos. A ver, copienle. Elemento. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Es decir, ellos son lo más simple que hay. No se pueden descomponer. Son lo más simple que hay. Bueno, y de la combinación de estos elementos surgen todos los materiales que conocemos. Bueno, cópienle. Bueno, vamos a ver los compuestos. Son sustancias que se forman de la combinación de 2 o más elementos. A ver, cópienle. Ya, profesor. Bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces sí, mientras mayor sea el número atómico, pues es que tiene más protones en el núcleo y más electrones orbitando. Por ejemplo, estos números de ya de 70 y algo o cientos, ¿no? Por ejemplo, el uranio, que tiene 92. Bueno, estos elementos que ya tienen un número atómico alto son muy inestables. Por eso se les ocupa en cuestiones nucleares, ¿no? De la energía nuclear, como el uranio. A ver, pues, ¿a esto a qué se debe? A ver, miren. Por ejemplo, el uranio tiene número atómico 92. ¿Qué significa? Que tiene 92 protones en el núcleo. Ahí está, es demasiado eso. Están muy juntos, muy pegados. Y no solo eso, sino también tienen los protones, los neutrones en el núcleo. Ahí está, imagínense, los neutrones también cerca de 92. Bueno, tienden a cambiar. Por eso no pongo los neutrones, porque esos tienden a cambiar.
Ahí está, hace que el átomo esté muy amontonado, ¿no? El núcleo. Ahora, entonces lo que pasa es que cuando está muy pegados, o muy amontonado, los protones y los neutrones, lo hace inestable. Hace que sea más fácil que se separen, que se partan. Es que miren, nos han dicho que cargas de mismo signo se repelen, ¿no? Entonces, si cargas de mismo signo se repelen, entonces, ¿por qué los protones están aquí juntos? Si tienen carga positiva ambos. Ah, bueno, la razón es porque hay en el núcleo unas llamadas fuerzas fuertes que mantienen unido al núcleo, lo mantienen pegado a los protones, a pesar de que tienen misma carga. Ah, bueno, pero cuando ya está muy amontonado el núcleo, hace que esas fuerzas fuertes se debiliten, ya se vayan desapareciendo. Entonces es cuando predominan la fuerza de repulsión de las cargas y se separen. Ahí está, como tienen mismo signo, se quieren separar. Y como ya está muy amontonado el núcleo, pues hace que se debilite las fuerzas fuertes y finalmente se parta, se separa el núcleo. Y esa separación libera una energía tan violenta que es la famosa bomba atómica. Eso es la bomba atómica, cuando se separan estos protones. Eso es, se libera esa cantidad de energía. Ya han logrado controlarla mejor, que es por eso que han desarrollado generar energía eléctrica a base de estas explosiones nucleares. Entonces sí, ya han logrado controlarla. Bueno, sí hubo muchos accidentes en el pasado con las plantas, pero bueno, ya actualmente ya se aprendió y pues sí, ya se ha logrado controlar más. Y sí tiene ventajas, si se logra hacer bien una planta nuclear, puede generar energía eléctrica muy barata. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces vamos a ver las características, más características de la tabla periódica. A la primera columna se les llama metales alcalinos. Lo pueden ver de la tabla periódica. Tienen un color, este color naranjita, y acá les dice que son los metales alcalinos. Bueno, ahorita vamos a copiar nada más ese. Ahorita van a ver por qué. Entonces copien estos de la primera columna, el litio, el sodio, el potasio, y todos estos, rubidio, cesio, son los metales alcalinos. A ver, copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Ya, profe. Ah, bueno. Entonces, a la penúltima columna, es decir, esta penúltima columna que está acá, bueno, que tiene cualquiera de estas dos denominaciones. Es la columna 7A en número romano o la columna 17. Cualquiera de estos dos está bien. Bueno, entonces, a la penúltima columna, entre paréntesis, la 7 en número romano, la 7A o la 17. Cualquiera de los dos está bien. Se les llama halógenos. Le ponen acento en la O, porfa. Y estos halógenos, estos de la penúltima columna, se tienden a combinar con los con los metales alcalinos. Ah, bueno, apaguen su micrófono si no van a participar. Entonces lo que él manifiesta para el tribunal, pero lo que él manifiesta es que el día de ayer entró y sin problema.
Entonces, copien. Ya, profesor. Bueno. Entonces sí, los de la penúltima columna se tienden a combinar con los de la primera columna. Ahí está. Estos de acá de púrpura se tienden a combinar con los de la primera columna, los de naranja. Lo pueden ver, un ejemplo, aquí en el sodio con el cloro. El sodio con el cloro se combinan para formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa. La sal, la que es para condimentar los alimentos, la normal, la blanca. Esa es la sal de mesa, el cloruro de sodio. Se forma de combinar el sodio con el cloro. Ahí está, ese es un ejemplo de cómo se combinan estos de la primera columna con los de la penúltima. Bueno, ahí tenemos más elementos. La segunda columna aquí dice son los metales alcalinotérreos. Y todos estos de la columna 3 a la 12 son los metales de transición. Ellos se tienden a combinar entre ellos. Son las llamadas aleaciones. Se tienden a combinar entre ellos. Bueno, y ya tenemos más. Aquí los verdes son los metaloides. Los de morado son los no metales. Y, bueno, y aquí al último tenemos los gases nobles. Estos de la última columna son los gases nobles. A la última columna se le conoce como ya sea 8A o 18, cualquiera de los dos. Bueno, entonces vamos a anotar eso. También es importante. A los de la última columna, ya sea que se le nombre la 8A o la 18, se les llama gases nobles. Estos no se combinan con otro elemento, con ningún elemento. Es decir, no se combinan, no se mantienen en su estado puro. Ahí está, no se combinan con otros elementos. Bueno, mejor eso digo, no se combinan con otros elementos. Ahí está, se mantienen en su estado puro. Se mantienen ellos solitos, no se combinan. Y sí, tienen aplicación precisamente, como no reaccionan, como no se combinan con otros elementos, son útiles en ciertas máquinas, donde precisamente se quiere eso, que no reaccionen, que se mantengan así, puros, para que puedan trabajar. Bueno, digo, para que puedan trabajar en la máquina. Por ejemplo, un gas, que es una sustancia de trabajo. Digo, que ahí va moviendo la máquina. Si reacciona con otra sustancia, pues va a surgir otra cosa, va a surgir precisamente una reacción. En cambio, si se quiere que se mantenga puro, que no reaccione, pues se utilizan los gases nobles. A ver, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya, profesor. Bueno, todos. Muy bien, gracias. Ya, profe. Bueno. Entonces, efectivamente, esta es la tabla periódica. Esta tabla periódica surgió porque la inventó Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev.
Entonces él la logró clasificar, la logró inventar, porque él, bueno, ya se tenía conocimiento de los elementos, ya existían, pero no se tenían clasificados. Bueno, pero como él era maestro, él estaba ideando, él hizo tarjetitas de los elementos y quería idear una forma en que los alumnos se pudieran aprender los elementos. Bueno, entonces, y de ahí es donde surgió, pues, la tabla periódica. Bueno, y ya después fueron descubriendo cada vez más elementos. No, después que él la inventó, él dejó espacios huecos, porque sabía que ahí iban a ir más elementos. Y sí, efectivamente, ahí se fueron llenando y se fueron descubriendo sus características. Y con el paso de los años, pues se ha ido llenando cada vez la tabla periódica. Estos elementos de gris, como les había dicho, son de reciente descubrimiento. Ahí está, no tiene mucho. Y todos tienen aplicación. Amanda, ¿tenían pregunta? El día de ayer vino y no le dijeron nada. Bueno, si no van a participar, apaguen el micrófono. Bueno, hay un comentario por ahí. Que dice 16, 17, 18, dice Ciudad Judicial. Bueno, entonces, sí, si no van a participar, apaguen el micrófono. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿En qué estaba? Sí, todos tienen aplicación. Por ejemplo, el carbono, bueno, el oxígeno, ya saben, se ocupa para respirar. El agua, ya saben, es H2O, hasta hay una marca de agua, ¿no? Que así se llama, H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, sí, las propiedades cambian tan solo por cambiar las moléculas. Por ejemplo, el agua, bueno, aquí lo pongo con los compuestos. Ejemplos de compuestos son el agua, H2O. Ahí está, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Otro ejemplo de compuesto es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Es decir, el que se ocupa para limpiar heridas. Su fórmula es H2O2. Ahí está, ¿vieron cómo cambian las propiedades? Esta es el agua que tomamos, H2O. Y esta es el agua oxigenada, el que es para limpiar heridas, para desinfectar heridas. Ahí está, y obviamente no se toma. Si se tomara, pues es venenoso. Nada más se aplica superficialmente. Entonces, ¿ven cómo cambian las propiedades? Tan solo por agregar un oxígeno. Cambian completamente sus propiedades. Y así con los demás compuestos. Así, cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, también, por ejemplo, el uranio, ya saben que se ocupa, se ha dicho que pues para lo nuclear, ¿no? Y aquí tenemos los metales, el cobre, la plata y el oro, que son los mejores conductores de electricidad. Bueno, y estos, por ejemplo, el moscovio, todavía no se han descubierto todas sus características, pero al menos sí, ya al menos algunas, ya se saben. Por ejemplo, han descubierto que 115, el moscovio, es capaz de crear su propio campo de gravedad. Es decir, en los demás elementos no existen las fuerzas de gravedad, las fuerzas gravitacionales no existen. Pero resulta que en este moscovio sí es capaz, por su configuración de electrones y de protones, de alguna manera es capaz de crear su propio campo de gravedad. Entonces, lo cual ha despertado mucho interés. Incluso algunos han dicho que le daría sustento a la existencia de esos objetos voladores que nos dicen que andan por ahí, ¿no? Que andan en la noche, que se han avistado. Es decir, los platillos voladores. Es decir, incluso Canadá en los años 80 pudo construir precisamente eso, un platillo volador que decían que era para transportar personas a una velocidad muy grande. Pero como el proyecto era muy, muy costoso, oficialmente lo abandonaron. Sí lograron construirlo y sí voló el platillo volador. Ahora sí que, bueno, valga la redundancia. Pero como decían que era muy costoso, lo dejaron. Entonces sí, el ser humano, las personas, pues el ser humano, de aquí de la Tierra, de esta Tierra, ya tiene la capacidad de construir, pues, esos platillos que nos dicen que andan por ahí, ¿no? Es decir, yo en lo personal no creo que haya vida en otros planetas. Las agencias espaciales rusas y de Estados Unidos han lanzado ondas para ver si hay respuesta, si hay vida en otros planetas. Pero no han recibido respuesta. Ni la agencia rusa, ni la china, ni la de Estados Unidos.
Bueno, pero los avistamientos que nos dicen de platillos voladores, pues sí, capaz que sí son verdaderos, pero los que los tripulan son personas de este planeta. No graben la clase porque yo la estoy grabando, aquí la tengo. Sí, porque alguien activó por ahí la grabación, porque aquí me está avisando. Aquí hay una interferencia. Porfa, desactiven la grabación. Quien la haya puesto. Sí, alguien puso la grabación accidentalmente. Desactívela, porfa, para que no haya interferencias. Sí, por ahí, a ver aquí quién me dice quién es. Ah, sí, ya se fue. Bueno, entonces sí, porfa, no se preocupen, aquí la estoy grabando. ¿En qué me quedé? Sí, incluso hay anécdotas o historias. Por ejemplo, dicen que la Alemania nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, había desarrollado prototipos de precisamente esto, un platillo volador. Es decir, después de terminada la guerra, es muy sabido por varios historiadores, esto es sabido, que los países ganadores se quedaron con miles de inventos alemanes, con cientos de miles de patentes, inventos alemanes. E incluso los científicos se llevaron científicos alemanes a trabajar a Estados Unidos, a la Unión Soviética o al Reino Unido. Entonces, eso es bien sabido por varios historiadores. Bueno, y un historiador que se llama Sigmund von Freud, en un libro que se llama Los kamikaze alemanes. La Luftwaffe y los kamikaze alemanes, él ahí expone unas patentes a las que dice que él pudo tener acceso, de patentes alemanas. Y muestra ahí unas patentes de precisamente esto, platillos voladores que según el lenguaje alemán decían que estaban diseñados para viajar a velocidad de kilómetros sobre segundo. Bueno, incluso hay una historia, dicen que los alemanes pudieron ir a la Antártida. Ningún país se había podido acercar por el frío extremo, deformaba a los barcos y se hundían, pero los alemanes pudieron diseñar barcos para entrar. Bueno, y colonizaron la Antártida, pusieron sus banderas y dijeron que ese era su territorio. Bueno, entonces, después de terminada la guerra, en 1946, cuando ya terminó, Estados Unidos hizo una expedición a la Antártida, una expedición muy grande, con fragatas, barcos, cientos, así, una cantidad muy grande. Parecía que la guerra no había terminado, que seguían en guerra, porque fueron con una cantidad muy grande de armamento, barcos, aviones, hombres, soldados. Ahí está, sí, fue una cantidad muy increíble. Y esto incluso lo registran unos historiadores. Entonces dicen que la expedición estaba diseñada para 6 meses, pero se regresaron a las 6 semanas. Y cuando se regresaron hicieron una parada en Chile. Y el diario El Mercurio recogió declaraciones del general a cargo, del general Bert. Y le preguntaron, ¿por qué se regresaron a las 6 semanas si la expedición era para 6 meses? Y ellos dijeron, bueno, el general Bert dijo, porque encontramos algo potencialmente dañino, peligroso para los Estados Unidos que se podía desplazar rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué encontraron? Porque pues la Antártida está en el Polo Sur y Estados Unidos está en el norte. Bueno, y el general Byrd dice que los atacaron objetos voladores que se movían tan rápido que ellos no les podían apuntar, no les pudieron dar a ninguno. Y hay registros de barcos destruidos, de muertos, de una destrucción que sufrieron la Armada estadounidense cuando regresaron de la Antártida. Y cuando regresó el general, fue silenciado, fue acallado.